El Evangelio de San Juan, capítulo 8, el Señor Jesucristo dice: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es muy interesante la expresión, como el Señor Jesucristo relaciona la luz y la vida. Y obviamente, si la luz y la vida son una misma cosa, las tinieblas, la oscuridad y la muerte son también equivalentes. Jesús dice que el que le sigue no andará en tinieblas, no estará en la oscuridad. Y en la Biblia, la oscuridad de las tinieblas son relacionadas con la ausencia de Dios y con la presencia del pecado en nosotros. En otras palabras, andar en tinieblas es andar en un mundo que no conoce a Dios, es andar en un mundo que no reconoce a Dios, es andar en un mundo que no se relaciona con Dios. Andar en las tinieblas es andar en su propio egoísmo, andar en tinieblas es andar en sus propios criterios, andar en tinieblas es andar, en resumen, en su propia voluntad. Porque definitivamente el pecado es eso. El pecado es hacer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. El pecado es seguir nuestros caminos por encima de los caminos de Dios. El pecado consiste en tratar de imponer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. El pecado consiste en vivir en nuestros criterios en lugar de los criterios de Dios. Y la verdad es que la Biblia dice que el mundo entero, dice la Biblia, está en tinieblas. El mundo entero está en tinieblas. Las tinieblas del pecado arropan el mundo. Las tinieblas de la ignorancia de Dios arropan al mundo. Y cuando aquí hablamos de la ignorancia de Dios, no estamos hablando aquí solo de aquellos que no creen en Dios. Hay muchos que afirman creer en Dios. Y la Biblia dice incluso que hay quienes profesan, así dice la Escritura, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. En otras palabras, viven sin Dios. A veces en nombre de la religión, en nombre de la religiosidad, han edificado sus propios dioses a imagen y semejanza de su propia voluntad, de sus propios criterios, de sus propias opiniones, de sus propios deseos. Y por lo tanto, a final de cuentas, viven en las tinieblas, viven en la oscuridad de la ignorancia, la oscuridad de la separación de Dios, la oscuridad de un camino que, como dice la Biblia en otra parte, un camino que al hombre le parece derecho, ¿no? Porque la gente siempre cree que en su propia opinión, su camino, su senda, su vida es la correcta, la derecha, la que está bien. Un camino que al hombre le parece derecho, dice la Biblia en Proverbios, pero que a final de cuentas su fin es muerte. En otras palabras, un camino de oscuridad, de muerte, alejado de Dios, a veces, repito, en nombre de una pretendida religiosidad o de una pretendida creencia en Dios. Pero bueno, Jesús dice que en contraste con esas tinieblas que en el mundo hay, con esa oscuridad que hay en el mundo, Jesús dice que Él es la luz del mundo. Jesucristo es la luz del mundo, porque Jesús nos conecta con la realidad, nos vincula con la realidad, y esa realidad es Dios. Es Cristo quien nos conecta con Dios. Él ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la luz que nos conecta con Dios y que nos conecta con la vida, porque nos conecta con Dios, nos conecta con la vida. Hay otra parte del Evangelio donde Jesús dice que la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. En la Biblia, la luz, la vida eterna, la verdad, todo está vinculado con una persona y una obra, y es la persona de Jesucristo. Cuando tú vienes a Cristo, tú vienes a la luz. Cuando tú vienes a Cristo, tú vienes a la verdad. Cuando tú vienes a Cristo, tú vienes a la vida. Cristo es el dador de la vida. Cristo es el dador de la luz. En Él está la luz. Cristo es la verdad. Así que no divagues más buscando la senda, buscando el camino. No divagues más buscando a dónde encontrar
la verdad, dónde encontrar la vida. No divagues en las tinieblas sin saber por dónde andas. Ven a la luz, y la luz es Jesucristo. Así que dile a Cristo: Señor, sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador. Tal vez no importa las palabras exactas con que lo digas, pero tu corazón debe estar arrepentido y tu confianza debe estar puesta en Él. En Él, cuando tú conoces a Cristo, sales de las tinieblas y vienes a la luz. Sales al reino de la oscuridad y vienes al reino de la luz, al reino de Dios. El apóstol San Pablo escribe en una frase semejante a esta en su carta a los Colosenses. Pablo dice: con gozo damos gracias a Dios el Padre, que nos hizo, dice, aptos para participar, atención a esto, para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, o sea, Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Quiero que nos quedemos en esa frase para terminar, que nos ha librado, atención, de la potestad de las tinieblas, o sea, del poder de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces yo quiero preguntarte hoy, si ya tú estás en el reino de Cristo, su amado Hijo, como dice aquí, o si todavía tú estás bajo la potestad de las tinieblas. Pídele a Dios que te ayude a entender cuál es tu situación, que en caso de que todavía estés bajo la potestad de las tinieblas, tú puedas ser trasladado por la gracia de Dios al reino de Cristo, al reino de la luz, y puedas empezar a andar en la luz, que es Cristo Jesús. Que así sea, que Dios te bendiga. Te habló el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.